Hola chicos, me presento, mi nombre es Ignacio Alonso Martínez, alumno de quinto año de la Universidad Católica del Maule y hoy les vengo a realizar la identidad de cáncer gástrico. Como introducción, el cáncer gástrico representa en Chile una de las primeras causas de muerte, por lo tanto es importante saber cómo hacer el diagnóstico y la detección precoz de este. El desarrollo de cáncer gástrico es un proceso complejo y multifactorial, que implica factores etiológicos, genéticos y epigenéticos, y dentro de los cuales están los factores infecciosos, como la infección por Helicobacter pylori, los factores de hábitos de vida, como son el tabaquismo, la obesidad y los hábitos de alimentación, y en un pequeño porcentaje de los pacientes un componente genético familiar. Histológicamente, sobre el 90% de los cánceres de estómago corresponden a adenocarcinomas, y estos se clasifican a su vez en dos principales tipos, intestinal y difuso. Y el manejo quirúrgico de la patología en etapas tempranas es el método de tratamiento más eficaz. Sin embargo, los pacientes tienden a presentar síntomas en estados avanzados, lo que explica su alta mortalidad. Por lo tanto, la identificación y vigilancia de los pacientes con alto riesgo pueden desempeñar un importante rol en el aumento de las tasas de supervivencia. Como definición, tenemos que la palabra cáncer gástrico hace referencia a las neoplasias malignas que afectan a los tejidos que conforman el estómago. Y esto se puede diferenciar a raíz de esa histología, donde tenemos de origen epitelial y no epitelial. Dentro de los tumores epiteliales se encuentra el adenocarcinoma, que es un tumor originado en la mucosa gástrica, responsable del 90 al 95% de los cánceres gástricos. Y dentro de los no epiteliales tenemos tumores del estroma gastrointestinal, cuyo origen es el tejido conectivo, tumor carcinoides, que es cuando las células tumoral provienen del tejido neuroendocrino, y los linfomas, que son de origen del tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica. El cáncer gástrico se puede encontrar de forma incipiente, que es cuando el adenocarcinoma compromete hasta la submucosa independiente del compromiso ganglionar. Estos pacientes tienen excelente pronóstico, teniendo el 90% de esto una sobrevida a 10 años. Y también se encuentra el carcinoma gástrico avanzado, que es cuando el adenocarcinoma, la profundidad excede a la submucosa, teniendo pacientes con una sobrevida promedio de 6 meses. En la epidemiología, el cáncer gástrico a nivel mundial ocupa el quinto lugar de incidencia de todos los cánceres y es la tercera causa de muerte de todos los cánceres. Chile está dentro de los países con más altas tasas de cáncer gástrico, junto a Costa Rica, Japón y Singapur. El cáncer gástrico en Chile es la primera causa de muerte en hombres y la segunda causa de muerte en mujeres, poseyendo o teniendo una menor incidencia en la zona central y una mayor incidencia en las regiones de Aysén, Araucanía, los lagos, los ríos Biobío y Maule, teniendo una relación 2:1 entre hombres y mujeres y siendo la edad promedio de presentación a los 65 años. Estos pacientes presentan alrededor del 50% se presentan con metástasis ganglionares o de órganos vecinos al momento del diagnóstico. A nivel mundial, como dije anteriormente, el cáncer gástrico ocupa el quinto lugar de incidencia de todos los cánceres y es la tercera causa de muerte de todos los cánceres. Y como dije, Chile está dentro de los 10 primeros países con más altas tasas de mortalidad e incidencia de cáncer gástrico, ocupando el lugar o el puesto número 7. Ya, los factores de riesgo del cáncer gástrico los podemos dividir en factores de riesgo del huésped, factores ambientales y estilo de vida y factores infecciosos. Dentro de los factores del huésped está el poseer un familiar con cáncer gástrico o tener un cáncer gástrico familiar, que el paciente se haya realizado una gastrectomía subtotal hace más de 15 años, que el paciente presente gastritis atrófica, teniendo de 4 a 6 veces más riesgo de padecer cáncer gástrico, o una metaplasia intestinal, teniendo de 10 a 12 veces más riesgo de padecer cáncer gástrico, o que el paciente presente un adenoma gástrico. También existen factores ambientales y el estilo de vida, que es el tabaquismo, que tienen 1,5 veces más riesgo de padecer cáncer gástrico, y en la dieta tenemos el aumento de la ingesta de sal, la exposición a nitritos, el consumo de carne y alimentos ahumados que llevan a la colonización de bacterias productoras de elementos oncogénicos. Y también tenemos la obesidad como factor de riesgo para padecer cáncer gástrico. Dentro de los factores infecciosos está la infección por Helicobacter pylori, que es un factor modificable con un riesgo de 2 a 3 veces para padecer cáncer gástrico. Cabe mencionar que la minoría de los infectados genera cáncer gástrico, postulando múltiples factores como la cepa, la inmunidad,
del huésped, las características, entre otras. El diagnóstico de este es mediante una endoscopia digestiva alta por tetureasa o por antígeno en deposiciones. El tratamiento es con omeprazol 20 miligramos cada 12 horas por 14 días, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas por 14 días y amoxicilina 1 gramo cada 12 horas por 14 días. En caso de ser alérgico a las penicilinas, se reemplaza la amoxicilina por metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. Y cuando se elimina la bacteria, existe una regresión de las lesiones gástricas. Hay estudios en los cuales existe la presencia de virus de Epstein-Barr en un 4 al 16% de los carcinomas gástricos. Ya, en la fisiopatología del cáncer tenemos que una noxa permanente en la mucosa gástrica va a generar una gastritis crónica. Si esta noxa se mantiene en el tiempo, va a generar una gastritis crónica atrófica, una metaplasia intestinal completa, una metaplasia intestinal incompleta. Posteriormente se genera una displasia de bajo grado, displasia de alto grado, llegando posterior a la producción del carcinoma gástrico precoz y por último el carcinoma gástrico avanzado. Cabe mencionar que tenemos lesiones preneoplásicas, las cuales son la gastritis crónica atrófica, la metaplasia intestinal completa, metaplasia intestinal incompleta y displasia de bajo grado. En la clínica del cáncer gástrico lo podemos dividir entre incipiente y avanzado. En la clínica del cáncer gástrico incipiente, los pacientes se presentan 80% asintomáticos y los que presentan síntomas tienen una sintomatología leve, insidiosa e inespecífica. Estos pacientes tienen síntomas generales y por lo que vamos a tener síntomas sugerentes de cáncer gástrico, los cuales son la dispepsia, el dolor abdominal leve, la pirosis, la distensión abdominal, las náuseas y los vómitos. También tenemos, como dije anteriormente, una clínica de cáncer gástrico avanzado, y estos principalmente se asocian a los síntomas de alarma. Estos pacientes tienen síntomas de un síndrome consuntivo, que son la pérdida de peso, el dolor abdominal, que es asociado a principalmente enfermedad metastásica, probablemente en peritoneo o hígado, náuseas y vómitos, que está asociado a retención gástrica por síndrome pilórico, náuseas y anorexia, disfagia, cuando el tumor está más proximal a la unión gastroesofágica, melena, en el caso que la lesión presenta una ulceración, saciedad precoz, que es cuando es un cáncer avanzado con linitis plástica, un síndrome ulceroso, y edema en extremidades, que es por déficit de proteínas, probablemente por carcinomatosis peritoneal y desnutrición calórico-proteica. También tenemos síntomas y signos sugerentes de enfermedad. Estos son pacientes, los pacientes, el 10% presenta signos de enfermedad metastásica. Los dos principales signos son la citis, que es asociado a carcinomatosis peritoneal, y el ganglio de Virchow-Troisier, que es el ganglio supraclavicular izquierdo, que representa compromiso metastásico avanzado. Tenemos otros signos, como el nódulo de la hermana María de José, que es un nódulo duro que se palpa en el ombligo, y este es indicios de metástasis cutáneas periumbilicales. Tenemos también el signo de Anakel de Blomer, que es el aumento del saco retrovaginal o retrovesical en el tacto rectal, y la metástasis ovárica o tumor de Krokenberg. El diagnóstico de estos pacientes se empieza primero con la sospecha, cuando tenemos los antecedentes, los síntomas y los signos y el examen físico específico de cada paciente. Para confirmar la sospecha de cáncer gástrico, debemos realizar una endoscopia digestiva alta y una biopsia. En la endoscopia se puede observar el esófago, el estómago y el duodeno, siendo capaces de determinar la causa de los síntomas, además de poder tomar biopsia y tetureasa. Como todos estos pacientes se van a cirugía, se debe realizar un laboratorio con exámenes generales, con función renal, BUN, CREA, hematocrito, glicemia y pruebas de coagulación, y un electrocardiograma en hombres mayores de 40 años y mujeres mayores de 50 años. Y en el caso que el paciente presente comorbilidades, se debe hacer el estudio respectivo de estas. Posterior a la endoscopia, tenemos la clasificación anatómica, que es la clasificación según dónde se ubique la lesión. Aquí se divide el estómago en tercios. Tenemos el tercio proximal, que es el que está conformado por el fondo y el cardias. Tenemos el tercio medio, que está conformado por el cuerpo del estómago. Y tenemos el tercio proximal,
que está conformado principalmente por el antro del estómago. Esta clasificación nos va a guiar cómo hacer la resolución quirúrgica. También tenemos la resolución de Siebert, la clasificación de Siebert, que es según dónde se ubica la lesión a raíz de la unión gastroesofágica. Tenemos el tipo 1, que es el tumor cuyo epicentro está sobre 1 centímetro de la unión gastroesofágica, y este se trata más como un cáncer de esófago. Tenemos la tipo 2, que es la masa tumoral, cuyo epicentro está en el intervalo delimitado 1 centímetro sobre la unión gastroesofágica o 2 centímetros bajo la unión gastroesofágica. Y el tratamiento o la resolución quirúrgica va a ser según donde se ubique la lesión. Y la tipo 3, que es el tumor cuyo epicentro está más de 2 centímetros bajo la unión gastroesofágica. Y este se va a tratar principalmente como cáncer de estómago o cáncer gástrico. También tenemos la clasificación endoscópica. Está la clasificación de Paris, que es la clasificación del cáncer incipiente, donde la tipo 1 es una lesión polipoide, la tipo 2A, que es una lesión superficial plana elevada, la tipo 2B, que es una lesión superficial plana, la tipo 2C, que es una lesión superficial deprimida, y la tipo 3, que es una lesión excavada o ulcerada. Mientras tanto, tenemos la clasificación de Borman, que esta es la clasificación para el cáncer avanzado, donde la tipo 1 es una lesión plana, superficial o levantada, la tipo 2, que es una lesión ulcerada con bordes solevantados, la tipo 3, ya es una lesión ulcerada con una pequeña infiltración difusa, y la tipo 4, que es la limidisplástica, que es una infiltración de la lesión difusa en el estómago. Además tenemos la clasificación histológica del adenocarcinoma según Lauren, que está el tipo intestinal, que es la más frecuente, se presenta en pacientes sobre 60 años, sexo masculino. Aquí son carcinomas bien o moderadamente diferenciados, provenientes de la progresión neoplásica desde metaplasia intestinal en la mucosa gástrica, es decir, que sigue la historia natural del cáncer. Estos se ubican principalmente en el cuerpo o antro del estómago y tiene metástasis hematógenas, teniendo un mejor pronóstico. Está el tipo difuso, que actualmente está en aumento en su frecuencia, es más frecuente en jóvenes y es similar en ambos sexos. Tiene una variedad infiltrativa, es pobremente diferenciado con presencia de células en anillo de sello y su ubicación principal es en cuerpo y en la zona subcardial. Este presenta metástasis linfáticas y peritoneales presentando un peor pronóstico. Y existen otros tipos que son menos frecuentes, los cuales son los mixtos y los indeterminados. Por último, tenemos la clasificación molecular, que esto principalmente nos sirve para hacer terapias target o terapias dirigidas según la genética o según el virus que esté generando la noxa en la mucosa gástrica. Ya, posterior al diagnóstico y confirmación del cáncer gástrico tenemos que etapificar. ¿Con qué se etapifica principalmente? Con el TAC, que sirve para ver adenopatías y metastasia a distancia. También existe la ecoendoscópica, que es para neoplasias incipientes, y sirve para ver hasta qué capa muscular o qué capa del estómago se extiende el tumor. También está el PET-CT y la resonancia nuclear magnética, que se han demostrado un poco más sensibles que el TAC, pero no modifica el manejo. Y está la laparoscopía preoperatoria, que es cuando se sospecha una carcinomatosis. Pero la que principalmente se ocupa es el TAC. Aquí tenemos la clasificación TNM, que conocemos todos, que es la T del tamaño, la N según los números de ganglios afectados y la M si es que existe metástasis a distancia o no. Y aquí tenemos la correlación de estadio según la clasificación TNM. El manejo del cáncer gástrico, tenemos el manejo quirúrgico, que es principalmente. Primero vamos a ver el tratamiento endoscópico, que es para cáncer incipiente o precoz, el cual es menos invasivo, menos costoso y se asocia a mejor morbimortalidad y permite una mejor calidad de vida. Pero este presenta unos criterios ampliados para hacer la disección submucosa endoscópica, por lo que no todos los pacientes van a tener una resección endoscópica. Aquí, como podemos ver, dos imágenes de resecciones endoscópicas de la submucosa. También existe el otro manejo quirúrgico, que es la gastrectomía, y esta va a estar guiada según la localización de la lesión. En tumores distales vamos a tener una gastrectomía subtotal y en proximales podemos realizar una gastrectomía total.
Esta también se va a guiar según el grado de infiltración y la clasificación macroscópica. En las lesiones incipientes es suficiente tener 2 centímetros en el margen proximal. En las lesiones avanzadas tipo Bormann 1 y 2 se prefiere tener un margen proximal de 5 centímetros. En la Bormann tipo 3 y 4 se considera adecuado un margen proximal de 6 centímetros. Y en las lesiones avanzadas de tipo histológica difusa es preferible un margen proximal de 8 centímetros. Además de esto, se debe realizar una disección ganglionar con un mínimo de 16 ganglios para poder etapificar. Y posterior a esto se hace una restauración del tránsito, que principalmente se hace una reconstrucción en IDRU. Los criterios del manejo quirúrgico, tenemos los criterios para operar al paciente, o los criterios de operabilidad, que es que el paciente no presente metástasis a distancia, o que el tratamiento sea paliativo en caso de hemorragias, perforación y retención gástrica. Los criterios de inoperabilidad es que el paciente rechace la cirugía, que la condición del paciente no permita realizar la cirugía, o la existencia de metástasis hepáticas, peritoneales y viscerales. Y están los criterios de irresecabilidad, que es cuando el tumor tiene adherencias a grandes vasos y o a estructuras vecinas irresecables. También que el tumor presente metástasis en linfonodos retropancreáticos, mesentéricos o lumboaórticos, confirmados por biopsia rápida o contemporánea, o que presente carcinomatosis peritoneal o invasión peritoneal infra o supramesocólica. Un tratamiento complementario a la cirugía podemos tener la quimio pre y posoperatoria, una quimioterapia intraperitoneal, quimioterapia y radioterapia posoperatoria y una quimioterapia paliativa. Ya. En la prevención de estos pacientes tenemos la prevención primaria, la cual se enfoca en el control y disminución de los factores de riesgo, por lo que se recomienda como dieta consumir más antioxidantes y un consumo de frutas, además de consumir ácido fólico, los cuales puede estabilizar o regresar la atrofia y metaplasia gástrica, y una disminución en la ingesta de sal y grasas. También se recomienda no fumar, no abusar del alcohol y realizar ejercicio. También existe la prevención secundaria, más que todo que se enfoca en indicación de tamizaje selectivo en el adulto mayor de 40 años. Aquí en estos pacientes se debe realizar endoscopía a todo adulto mayor de 40 años que presente epigastralgia de más de 15 días de duración, en anemia de causa no precisada, pesquisada con hemograma, en baja de peso no deseada, en sensación de plenitud gástrica, principalmente postprandial, compromiso del estado general, con astenia, adinamia y anorexia, disfagia, antecedente de un familiar de primer grado con cáncer gástrico y antecedente de una gastrectomía subtotal hace más de 15 años. Como conclusión, tenemos que el cáncer gástrico tiene una alta tasa de mortalidad, por lo que debemos hacer una detección precoz de este. Debemos recordar que esta es una patología GES y que debemos enfocarnos en prevenir, controlando factores de riesgo e identificando a la población en riesgo. A todos estos pacientes debemos tener una terapia oportuna, multimodal e individualizada para poder hacer el tratamiento eficaz, que es el tratamiento quirúrgico. Para finalizar, voy a presentarle un caso clínico y unas preguntas a raíz de este, que es un hombre de 65 años con un motivo de consulta de cuadro de 3 meses de evolución con astenia, adinamia, dolor de tipo urente, en epigástrico con un hemograma que detecta anemia normocítica y normocrómica con hemoglobina de 11 miligramos de decilitro. Como antecedentes médicos, tiene gonartrosis bilateral y diverticulosis. Antecedentes quirúrgicos, menisectomía bilateral. No presenta consumo de fármacos y tiene alergia a la penicilina. La primera pregunta, ¿cuál de estos diagnósticos se sospecha? A, anemia ferropírica, B, úlcera péptica, C, cáncer gástrico o D, enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ya, como es la ayudantía, cáncer gástrico, tiene una sospecha de cáncer gástrico este paciente. Y basado en los antecedentes y cuadro clínico del paciente, ¿cuál es el examen más importante para la sospecha diagnóstica? A, solicitar TAC de abdomen y pelvis de contracte. B, pedir ferremia, ferritina y cinética de fierro. C, endoscopía digestiva alta. O D, brindar suplemento de hierro y vía oral y reevaluación con hemograma.
En este caso, se realiza una endoscopía digestiva alta debido a que este paciente presenta factores de riesgo y por lo tanto se debe estudiar. Los factores de riesgo que presenta este paciente, el antecedente de anemia pesquisada en hemograma, el cuadro de 3 meses de evolución de dolor de tipo urente en epigastrio y además del compromiso del estado general que presenta astenia diadinámica. Ya, en este paciente se realiza una endoscopía digestiva alta presentando una lesión ulcerada plana deprimida de 3 centímetros de diámetro en la cara posteromedial en cuerpo y fondo con aspecto infiltrante con úlcera secundaria con vaso visible Forrest 2A, por lo que no se biopsia por el riesgo de sangrado. Por lo tanto, con la información proporcionada por la endoscopía, ¿cuál es la conducta más apropiada? A. Control con nuevo hemograma. B. Inhibidores de la bomba de protones y una nueva endoscopía en un mes. C. Erradicar Helicobacter pylori. O D. Hospitalizar y control endoscópico. En este caso, el paciente se debe hospitalizar y hacerle control endoscópico con biopsia. Ya, el paciente se hospitaliza, se realiza el tratamiento con inhibidor de la bomba de protones en alta dosis, evolucionando sin un episodio de sangrado intrahospitalario, por lo que se indica endoscopía con control y biopsia. Posterior a esto, el paciente es dado de alta en buenas condiciones y acude al control con biopsia. La anatomía patológica informa un adenocarcinoma tubular poco diferenciado con células en anillo de sello. Por lo que, ¿cuál de los siguientes estudios indicaría usted posterior a esta biopsia? A. Endosonografía. B. TAC de tórax, abdomen y pelvis. C. Resonancia magnética. O D. PET-CT. En este caso, como se debe etapificar ya la sospecha de cáncer que tenemos, se debe realizar un TAC de abdomen, de tórax, abdomen y pelvis para presenciar si es que tiene adenopatías o metastasia a distancias. Como TAC de tórax, abdomen y pelvis, se evidencia un engrosamiento de la pared gástrica subcardial con una ulceración central, impresionando que esta lesión sea más avanzada que incipiente. Por lo que, considerando los hallazgos de la tomografía, ¿qué tratamiento le indicaría a usted? A. La resección endoscópica submucosa. B. Gastrectomía total. C. Quimioterapia neoadyuvante. Y D. Ninguna de las anteriores. En este caso, se presenta una gastrectomía total debido a la localización de la lesión que es subcardial, es decir, más proximal, y también debido a que el cáncer es más avanzado que incipiente. Ya finalizando el caso clínico, el paciente ingresa con un diagnóstico preoperatorio de cáncer gástrico subcardial indiferenciado T1 a T2, N0 y M0, con células en anillo de sello. Ya en la cirugía se realiza una gastrectomía total y una linfadenectomía de 2 por vía laparoscópica, más una reconstrucción en IDRU transmesocólica. Y como evoluciona este paciente, se presenta favorable con una buena respuesta a realimentación con regímenes progresivos y control radiológico con contraste hidrosoluble por vía oral al 6º día sin evidencia de filtración de la anastomosis. Por su atención, muchas gracias.